historia, la que nos ha permitido que estemos aquí, la que ha permitido que nazcamos prácticamente de la nada. Es una historia extremadamente misteriosa, extraordinaria, porque aún está llena de dudas e incertidumbres. Avanza a cada paso, y esos progresos podemos verlos hoy gracias a la ciencia, a los conocimientos que poseemos, pero también a las imágenes que nos permiten representar lo que hasta ahora no se podía mostrar. Partiendo de lo más pequeño, de lo minúsculo, de lo infinito, veremos cómo se desarrollan progresivamente nuestros elementos, así como los lazos que se establecen entre el ser que nace y quien lo alberga, es decir, la madre. Es una aventura, pues hay etapas que superar y surgen imprevistos. Es siempre el mismo camino, pero con notas diferentes, y lo veremos en lo que podemos llamar realmente una odisea, la odisea de la vida. Un día se encontraron un hombre y una mujer. Desde la primera mirada surgió el deseo de tener un hijo. Desde la concepción hasta el nacimiento, con las imágenes que nos proporciona el conocimiento actual y con la ayuda de científicos de todas las disciplinas relacionadas con el embarazo, vamos a contar los 9 meses de esta extraordinaria odisea de la vida. Es la historia de una madre y del bebé que lleva dentro, común a toda la humanidad, repetida millones de veces y siempre diferente, siempre única. Es la historia más bella del mundo. Vida antes de la vida. En el primer capítulo conoceremos a una pareja con pasión, con amor, con deseos de tener un hijo. Nos permitirá ver algo extraordinario, el principio de todo, la unión de dos pequeñas células cargadas de potencialidad, de amor, de cariño y de patrimonio genético. Sobre todo veremos cómo en un corto periodo de tiempo, con gran precisión, aparecen los órganos, sus funciones, casi los sentimientos. Realmente vamos a ver en detalle algo que hasta ahora era invisible. Mi bebé, aún no has nacido y ya tengo ganas de hablarte de nosotros, tus padres. Yo soy Bárbara, italiana. Mis padres viven en Milán. Tu papá se llama Manu, es de Amiens. Nos encontramos en Antibes, en un parque de atracciones. Allí me ocupo de los delfines. Los cuido, los alimento y los adiestro para los espectáculos. Son mi pasión, me encantan los delfines. Tu papá es submarinista y mantiene las piscinas de los animales. Lo quiero mucho, es el hombre de mi vida. Todo empieza, como es bien sabido, con una semilla depositada por el hombre en el vientre de la mujer. Millones de espermatozoides, una legión, un torrente. Todos morirán, todos menos uno. Para ellos, los mensajeros de la vida, es una verdadera caza del tesoro, una carrera de varias horas hacia una cita galante con un objetivo. Puede que la recompensa del vencedor y una fabulosa promesa de vida. El encuentro con el óvulo. Agitando su flagelo, el espermatozoide avanza hora tras hora, milímetro a milímetro, obstáculo tras obstáculo. La vagina y su asesina acidez, la subida por el cuello del útero y el mismo útero. Un verdadero combate. Los más frágiles, los malformados o los vagos capitulan. Otros caen en trampas o se equivocan de camino. Allí se presentan dos túneles divergentes, dos posibles caminos.
Solo uno de ellos lleva hasta el óvulo. En esta desenfrenada carrera de la vida, solo cuenta la energía, aunque el azar y la suerte también tienen algo que decir. Poderosas corrientes frenan la navegación. Las olas agitan un tapiz velloso que frena el avance. Imagine, los competidores han recorrido ya el equivalente a la distancia que separa la Tierra de la Luna. Sin embargo, la irrefrenable fuerza de la vida los impulsa hacia adelante. Al final del oscuro túnel hay un astro misterioso: el óvulo. En realidad, el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide no es el principio de la historia. Es la conclusión de un pasado. Por un lado, el espermatozoide era joven y ha debido madurar. Eso le ha llevado 3 meses. Por otro lado, el óvulo que estaba en el ovario desde hace varios años. 15 o 30 años y la mujer va a tener un niño a los 30. Y en el último momento, justo antes del encuentro, cada uno debe dejar una parte de sus cromosomas. Nosotros estamos formados de 46 cromosomas. Todas nuestras células tienen 46 cromosomas, salvo el óvulo y el espermatozoide, que deben dejar 23 para que en el momento del encuentro formen una célula de 46 cromosomas. Esta selección hecha al azar entre los cromosomas de las células sexuales justo antes de la fecundación se llama meiosis. La genética explora las consecuencias de este fenómeno en el origen de las variaciones y de las sorpresas de la herencia. Si miramos a 2 hijos, han recibido el mismo patrimonio genético del padre y de la madre, porque tienen los mismos padres, y sin embargo son muy diferentes entre sí. Esto demuestra que un hijo no es la mitad del padre y la mitad de la madre. Es un ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque en nuestras células sexuales, los espermatozoides y los óvulos, se produce una gran selección de cromosomas, lo que produce que lo que le damos al hijo sea una especie de reconstrucción entre los cromosomas de nuestros parientes, es decir, de nuestros abuelos y abuelas, puesto que nosotros estamos formados a partir de los cromosomas de nuestros parientes. Esos cromosomas se mezclan, cortan y pegan de una forma completamente aleatoria. Esto hace que no se pueda predecir qué tipo de cromosomas vamos a dar a nuestros hijos. El fenómeno de la meiosis da origen a la diversidad en el seno de una población de animales, porque cada vez, en cada generación, los cromosomas vuelven a seleccionarse y a mezclarse. Lo que transmitimos en nuestras células sexuales no es la imagen exacta de lo que somos nosotros. Cada uno de esos millones de espermatozoides lleva con él su secreto. En ese momento se juega la lotería de la existencia. Solo un centenar llega a explorar la superficie del óvulo. Algunos solo llegan a deslizarse por la formidable armadura protectora. La última agitación, el último frenesí. De pronto uno de ellos encuentra el camino. Ya está, es él. El único. Tan pronto como es atravesada, la armadura se endurece y el resto de los espermatozoides se topa con una barrera infranqueable. Para ellos, el viaje ha terminado. Pero a veces, la carrera de la vida conoce accidentes, reserva sorpresas surgidas en ese mismo momento. La madre engendrará mellizos. A veces sucede que la mujer ovula 2 veces en el mismo ciclo, ya sea en el mismo ovario o en cada uno de ellos. Si se produce un encuentro con los espermatozoides, habrá 2 embriones que proceden de óvulos y espermatozoides diferentes, por lo que desde el punto de vista genético no tienen nada en común. Incluso pueden ser un niño y una niña, pero van a cohabitar en la misma cápsula espacial, en el mismo útero, desde el principio hasta el nacimiento. Este fenómeno es relativamente poco frecuente, aproximadamente el 1% de todos los embarazos, pero en la actualidad se ha visto favorecido por los tratamientos para estimular la fertilidad. Estos tratamientos tienen como objetivo la multiovulación, para que haya más oportunidades de que óvulos y espermatozoides se encuentren y den varios embriones.
Para el vencedor, el periplo continúa. Pierde su flagelo ya inútil y libera su tesoro. El patrimonio genético de Manu se une al de Bárbara. De esta unión nacerá una célula única en el mundo. Sueño de amor, fruto del deseo, y ya esbozo de vida. Un cigoto. A partir de este momento ya está todo escrito, o casi. Después se acelera el proceso. Se organiza una nueva vida, comienza una nueva aventura. El cigoto instantáneamente se divide en 2, después en 4, 8, 6, 32 células idénticas. La mitosis es un proceso indispensable, pues consiste en crear 2 células a partir de una. Por eso la naturaleza pone en marcha un mecanismo que se llama duplicación del ADN, que hace que se copie el cromosoma. Es una especie de gran fotocopia en el que hay un cromosoma. Imaginemos una especie de espagueti. Después, ese espagueti va a autocopiarse reconstruyendo un cromosoma sobre la base de un cromosoma ya existente. Una vez que tengamos los 2 espaguetis rigurosamente idénticos, se dividirán. Posteriormente, cada nueva célula tomará una, el antiguo espagueti, y otra, el nuevo. El cromosoma tiene la capacidad de autoduplicarse. Esta es una de las propiedades fundamentales de los seres vivos, del ADN, que es una gran molécula formada por nuestros cromosomas gracias a la autoduplicación. En la mecánica de precisión de las primeras divisiones también se producen accidentes. A veces no son las células, sino el cigoto entero quien se divide en 2 entidades. Este es el origen de los gemelos. Se trata de un solo óvulo y un solo espermatozoide, que en los primeros días del desarrollo van a partirse en 2, a dividirse, y van a dar lugar a 2 gemelos, quienes tienen el mismo patrimonio genético y por lo tanto se parecen. Pero según el momento en el que se divida el embrión habrá embarazos diferentes, con una sola placenta, con una sola bolsa amniótica, pero a veces también con 2. Si la división se produce demasiado tarde, ya que entre el segundo y el 6.º día puede ocurrir en cualquier momento, si, por ejemplo, es en el 6.º día cuando tiene lugar, los embriones quedarán unidos. Es lo que conocemos como siameses. Afortunadamente, este tipo, y en especial las divisiones tardías, son muy escasas, pero se estima que los gemelos monocigóticos son el 25% de todos los gemelos de la Tierra. Me refiero a los gemelos concebidos de forma natural, pues en la actualidad se ha producido un aumento un poco artificial debido a los tratamientos de fertilidad. Paradójicamente, son estos tratamientos y las técnicas de procreación artificial practicadas desde finales de los 70 las que han permitido a los biólogos aumentar sus conocimientos sobre la fecundación natural. Sue Rosenwachs dirige el primer centro americano de tratamiento de la infertilidad. Una de las cosas más extraordinarias de la fecundación in vitro es que nos ha permitido observar y estudiar todos los procesos de la reproducción humana que antes no habíamos podido ver. Por ejemplo, nunca habíamos visto cigotos humanos, ni la interacción entre el esperma y el óvulo, ni los primeros estadios, lo que ocurre cuando el embrión se desarrolla, ni puede que lo más importante, la genética del desarrollo embrionario precoz. Me gustaría poder decir que después de 25 años de fecundación in vitro, hemos aclarado todos los misterios, pero no es así. Solo estamos arañando la superficie. Desde los comienzos de la fecundación in vitro en 1978 y el nacimiento de la pequeña Louise Brown en Inglaterra, las técnicas de ayuda médica a la procreación se han perfeccionado para tratar al máximo la infertilidad.
El avance más importante, y puede que el más revolucionario en materia de fecundación in vitro, es el desarrollo de la inyección intracitoplásmica de espermatozoides, lo que llamamos el procedimiento ISCI, para tratar la infertilidad masculina. En los primeros tiempos de la fecundación in vitro, solo podíamos tratar esta infertilidad tomando entre 500.000 y 1 millón de espermatozoides de buena movilidad. Hoy solo necesitamos un espermatozoide, uno por cada ovocito extraído para inyectárselo. La tasa de fecundidad es excelente. El 75% de los óvulos son fecundados. Y el 94% de las parejas que se someten a este procedimiento ISCI conseguirán la implantación de un embrión. La tasa de embarazos está más relacionada con la edad de la mujer que a la gravedad del problema en el hombre. La tasa de éxitos depende de la calidad de los óvulos. Y si vamos más lejos, depende del bagaje cromosómico de esos ovocitos. Cuanto mayor es la mujer, más tendencia tienen sus óvulos a ser anómalos desde el punto de vista cromosómico. Cuanto mayor es la mujer, más riesgos hay de que posea un número anormal de cromosomas en sus óvulos y, por consecuencia, en sus embriones. En las últimas décadas, las técnicas de reproducción asistida, creadas en un principio para tratar la infertilidad, se han extendido al campo del diagnóstico genético preimplantacional. Utilizamos esta tecnología para diagnosticar determinadas enfermedades genéticas en los embriones o para detectar anomalías cromosómicas que pueden derivar en malas implantaciones o en riesgos de aborto. Para detectar esos riesgos, el diagnóstico preimplantacional consiste en tomar una célula de un embrión ya dividido en 8 o 16 células y analizar su patrimonio genético. Sorprendentemente, la operación no tiene consecuencias en el desarrollo posterior del embrión. Utilizamos el diagnóstico genético preimplantacional para aumentar la tasa de implantación de embriones, para disminuir el índice de fracasos y para evitar la transmisión de enfermedades genéticas que tienen algunas familias. Un ejemplo, la primera paciente para quien lo hicimos había tenido 6 abortos consecutivos. Vino y les trajimos 12 óvulos. De esos 12, solo uno tenía un bagaje cromosómico equilibrado. Probamos a la vez el material deficiente y el material genético del óvulo en maduración, y después de la fecundación también testamos una sola blastómera, una de las 8 primeras células de un embrión. Supimos que ese embrión era normal. Lo implantamos y la mujer tuvo un hijo completamente sano. Quisiera insistir en el hecho de que los embarazos tras una fecundación in vitro no son más complicados que los naturales. Lo que hacemos con la fecundación in vitro es ayudar a la naturaleza. Intentamos que se produzca el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, que el embrión llegue al útero y que se produzca bien la anidación. Al tercer día de su expedición, ya se encuentra en esa inmensa gruta que pronto le será familiar, el útero. Al sexto día, el cigoto sale de su concha y se posa delicadamente en la pared de ese acogedor refugio. Algunas veces separa esa concha, que es impulsada por unas especies de algas, en una imagen que recuerda a un fondo marino, y que llevan al embrión hacia el útero. Es decir, la esfera deja de moverse o choca contra algo,
y se implanta allí. De pronto, el embrión se instala en la trompa, la erosiona y puede producirse un sangrado. Esos sangrados a veces pueden ser desastrosos. Es lo que conocemos como un embarazo extrauterino, que va a necesitar tratamiento médico y que solo ocurre en un 1% de los embarazos. Es una complicación debida a la parada del transporte del embrión hacia el útero. Se construye un nido donde, salvo imprevistos, ha elegido pasar 9 meses. ¿Por qué he elegido a Manu como papá? Porque lo quiero mucho. Mucho. Y porque me gustaría que mi bebé fuera como él. Hay muchas cosas de Manu que me gustaría que mi bebé pudiese heredar, y no me refiero al físico. Su fuerza pausada, su manera de ser leal, fiel a sí mismo. Es raro. Creo que es lo mejor que puedo desear para mi bebé. También tendrá algo de mí. Espero que no todos los aspectos negativos, pero espero que tenga mucho de Manu. Sí. Y la pureza de sus ojos. Al principio de la segunda semana de desarrollo, el bebé solo es una esperanza para Bárbara. No sabe que esta esperanza se está realizando dentro de ella. El cigoto se va a incrustar literalmente en la pared de su útero. Las células periféricas tienen el poder de destruir el endometrio. Son ellas las que van a mordisquear la pared superficial del útero, por así decirlo. El cigoto penetrará en el interior de la pared uterina en donde se anclará. Es lo que llamamos la anidación, puesto que se sitúa en medio de un nido que va a protegerlo. Pero a veces no penetra, o se detiene enseguida, dando lugar a un aborto. Aborto que puede ser casi imperceptible y se producirá un poco más adelante. En la mayoría de los casos, en las 2 primeras semanas. Esto se da en un 15% de las ocasiones. Como pueden ver, con riesgo de embarazo extrauterino o de aborto, el camino es difícil y largo, y hay que sortear muchos obstáculos antes de poder desarrollarse correctamente. Comienza a establecer conexiones con su entorno. Es la futura placenta, una plataforma de intercambios permanentes con el cuerpo de Bárbara. Simultáneamente en el centro se dibuja un disco. El cigoto se transforma y se convierte en embrión. Con 14 días, no alcanza todavía el tamaño de la cabeza de un alfiler. En el interior del cigoto, las células embrionarias comienzan a dividirse, a multiplicarse y forman las 2 primeras capas de células que darán realmente origen al embrión. Por eso se habla de un disco embrionario de 2 capas, disco didérmico, 2 capas situadas una sobre la otra. Durante la tercera semana de desarrollo, un determinado número de células va a colocarse entre la capa dorsal y la capa ventral. En ese momento se crea una capa intermedia. La capa dorsal va a originar principalmente el sistema nervioso central. La capa intermedia generará la columna vertebral, las paredes del cuerpo, los miembros del cuerpo, al principio con forma de pequeños brotes y algunas vísceras. La capa ventral será el tubo digestivo y el aparato respiratorio. Algunos días después, el embrión ha crecido considerablemente. Ahora descansa en el centro de 2 bolsas llenas de líquido. Lo altera una increíble cascada de transformaciones que comienza por la formación del sistema nervioso. Por detrás se dibuja un canal. Después se cierra a todo lo largo como un dobladillo y se convierte en un tubo. Es la futura médula espinal. Y estas 2 grandes protuberancias son los futuros hemisferios cerebrales. Durante este tiempo el embrión se ha enrollado sobre sí mismo. Toma forma lentamente un rudimentario corazón, se dibujan los vasos, se esboza el sistema circulatorio de la sangre. En este estadio, el embrión es prácticamente inaccesible a la exploración. Sabemos que está ahí, pero apenas podemos verlo. Solo una pequeña mancha en la ecografía a la altura de la pared uterina. No podemos explorarlo, visualizarlo y menos aún hacer exámenes relativos al embrión. Todos los conocimientos que podemos tener proceden de la embriología experimental.
Afortunadamente, la formación del embrión humano tiene muchas similitudes con los de los pequeños mamíferos o las aves. Los estadios del desarrollo que podemos observar son prácticamente los mismos. A medida que crece, el embrión parece primero un pez, después un batracio y por último un reptil. Es algo lógico. Durante su formación, el embrión humano pasa por todas las etapas de la evolución de las especies. Aún le queda la cola, que perderá pronto. Ernst Haeckel, un gran naturalista alemán del siglo XIX, había comprendido bastante bien la relación que existe entre el desarrollo y la evolución. Desgraciadamente, llevó esta relación demasiado lejos al proponer una teoría llamada de la recapitulación, que decía que el ser humano, que forzosamente se encontraba en lo más alto de la escala de todos los animales, hay que ponerse en el contexto de la época, pasaba durante su desarrollo a través de su filogénesis. Es decir, que recapitulaba nuestra evolución. Por ejemplo, al principio, el ser humano se encuentra en un medio líquido durante todo el embarazo, reflejando así su condición ancestral de pez. Después aparece un estado más elaborado de reptil, y así revivía toda nuestra historia. Las observaciones actuales de embriología comparada confirman que existe una relación entre el desarrollo embrionario y la evolución de las especies. Sin embargo, para el profesor Henri Alexandre, la teoría de Haeckel debe ser corregida. Es evidente que el embrión humano no pasa en ningún momento por el estado de pez. Es completamente falso. El hombre pasa por un estado que llamamos de faríngula. Suena mejor que pez y además es correcto. En un momento dado, el embrión presenta un esbozo de branquias, pero solo es un esbozo, ya que estas hendiduras branquiales van a convertirse en otras cosas. Hay una que permanece y que se convierte en el conducto auditivo. Si nos fijamos bien, el hombre y todos los mamíferos tienen un conducto auditivo, y al final de ese conducto se encuentra el tímpano. Los peces no tienen tímpano. Ha sido perforado, lo que permite el paso del agua entre la faringe y el mundo exterior. Por esto queda claro que no hemos llegado a ningún estado de pez. Lo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia ontogénica es iniciar la formación de hendiduras branquiales, pero nos hemos quedado ahí, en la fase que llamamos de faríngula. Esta noción es un poco compleja, pero es importante, ya que este estadio es común a todos los animales que pertenecen a nuestro grupo, es decir, a todos los cordados, en especial a los vertebrados. Todos pasan por ese estado de faríngula. Se trata de una ramificación, pues los peces han evolucionado por su lado, pero siempre dentro del grupo de los vertebrados, porque los peces o los reptiles son vertebrados. Esto quiere decir que compartimos con todos estos animales características fundamentales. Sencillamente nuestro ancestro común tenía características que encontramos en los peces y también en los humanos. En menos de 4 semanas, el cigoto ha pasado de una sola a varios millones de células perfectamente organizadas entre ellas. Ese minúsculo organismo es el genial arquitecto de su propia construcción. En los años 70 al 75 comenzamos a descubrir cuáles eran los genes implicados en nuestra construcción. Cuáles son los genes que nos fabrican, los que dan las órdenes de fabricación. Entre los genes que construyen a los individuos, hay una familia conocida como los genes OX, que son los arquitectos. Son los genes que deciden qué parte va a parecerse a qué. Por ejemplo, una mosca tiene un par de alas para volar a la altura del tórax, pero no las tiene a la altura del abdomen. Existe una información genética que dice que ese par de alas debe estar en el tórax. De igual modo, nosotros tenemos las costillas en el tórax. No nos resulta útil tenerlas a la altura del abdomen.
Son estos genes los que dan las instrucciones para la correcta distribución de la estructura del cuerpo. Los animales llamados inferiores, quizás sin razón, es decir, las lombrices, las moscas, los artrópodos, los insectos y todos esos pequeños voladores, solo tienen una decena de genes arquitectos. Mientras que los vertebrados llamados superiores, como los hombres, los roedores, las aves, las serpientes o las ranas, tienen 39 genes arquitectos. Esos 39 genes están dispuestos en 4 grupos en nuestros cromosomas. Hay que imaginarse pequeños trenes de genes. Tenemos 4 grupos de 10 genes dispuestos en distintos cromosomas, haciendo su trabajo. Estos genes se activan, comienzan a funcionar en un momento determinado de la embriogénesis, entre la cuarta y la sexta o la séptima semana. Es decir, sucede en los momentos en los que el embrión pasa por movimientos muy complejos de su propia construcción. Es el momento en el que el embrión pasa de una masa de células relativamente poco organizada a una estructura bien organizada. En ese momento se fija la cabeza, la parte trasera, delantera, la derecha y la izquierda. El embrión aparece realmente. Es la transición que se conoce como del embrión al feto. En ese momento es cuando comienza a aparecer humano. Esperando un bebé, por Bárbara. Fecha prevista de nacimiento, 10 de septiembre de 2005. Lo que me hizo pensar que está embarazada, el 24 de diciembre paseaba con mi madre para comprar los últimos regalos. Sentía una gran calma y a la vez una gran felicidad. Una sensación que no se parecía a ninguna otra. Compré un test de embarazo, pero de algún modo ya conocía la respuesta. Recuerdo que mi madre y yo reíamos y no parábamos de pensar en ello. Solo eran 1 o 2 días de retraso, pero en mi cabeza estaba bastante claro. El signo más claro para mí era el profundo bienestar que sentía. Hice el test por la noche la víspera de Navidad. No era la primera vez que hacía una prueba, pero esta vez era diferente. Ya conocía la respuesta. Temblaba tanto que me costó trabajo sacarlo de la caja y mi corazón latía tan fuerte que podía oírse a kilómetros de distancia. El punto rosa estaba claro. Estaba embarazada. Sentí a la vez una gran alegría y un gran miedo. Ya no estaba sola. La noche antes era solo Bárbara y ahora iba a ser mamá. Enseguida comencé a notar cómo mis senos crecían y cómo mi piel me parecía a la vez más suave y frágil. Siento que mi cuerpo cambia sin que realmente pueda verlo. Me encuentro bien, pero intento imaginar constantemente lo que pasa en mi interior. Se lo dije a Manu. Le regalé un patuco con un niño Jesús dentro. Sonrió de felicidad. Nos abrazamos y nos besamos y nos dijimos 1000 veces te quiero y 1000 gracias por ese regalo tan hermoso que nos hacíamos uno al otro. ¿Deseabais ese bebé? Sí. Habíamos hablado mucho, sobre todo Manu. Lo quería desde el principio. Yo no me sentía preparada. Ya me habían avisado de que de pronto llega un día en el que lo quieres, pero no sabía que sería así. ¿Tuviste ganas desde el principio, Manu? Sí, siempre lo he esperado. Le dije que se tomara su tiempo, cuando ella quisiera. Yo estaba preparado. ¿Qué sentiste cuando te lo dijo? ¿Qué sentí? Una gran emoción. Era excelente. El mejor regalo de Navidad. El regalo más bonito. Tuviste suerte, pero no será así todos los años, ¿lo entiendes? Qué lástima. Detengámonos en un fenómeno misterioso entre tantos otros. Una historia de corazón. Un corazón que late. Todas esas burbujas rojas son las células del futuro corazón. Una tras otra se animan y comienzan a latir al unísono.
Este ritmo primario es el tam-tam de la vida. La bomba del corazón, la máquina de la vida, ha arrancado. El embrión tiene solo 22 días y mide apenas 2 milímetros. Comienza una nueva y espectacular metamorfosis. 4 semanas, marcadas por una multitud de transformaciones, van a modelar a nuestro pequeño mamífero acuático. Obteniendo alimento y energía del cuerpo de la madre a través de la placenta, el embrión toma lentamente forma humana. Se dibuja la forma del rostro y aparecen 2 pequeños reflejos oscuros que se convertirán en los ojos. 2 ojos desprovistos de párpados, pero ojos al fin. Continúa el esbozo de todos los órganos. Se desarrollan progresivamente los cartílagos de los huesos, los músculos y los tendones. El embrión tiene ahora 34 días y mide 5 milímetros. Su desarrollo se acelera de tal modo que cada día crece 1 milímetro. Mientras que aparecen los brazos y las piernas, la cola se reabsorbe para dejar sitio al coxis. Se esculpen los orificios de la boca y la nariz. La nuca se afina. El cerebro prosigue su fulgurante evolución y se prepara para convertirse en el director de orquesta del conjunto de las funciones humanas. El pequeño ser tiene ya 44 días y mide 17 milímetros. Sus ojos se rodean de pequeños párpados protectores. Los huesos de la espalda se endurecen y la cabeza se endereza. El corazón, los vasos sanguíneos esenciales y la mayoría de los órganos han encontrado su lugar definitivo y comienzan a funcionar. Con 60 días, el embrión, que ya llamamos feto, mide 3 centímetros y pesa 11 gramos. Esta extraordinaria metamorfosis del segundo mes tiene algo mágico. De hecho, los científicos aún no lo saben todo, pero ya se conocen ciertos factores que la presiden. Uno de los fenómenos se llama de inducción recíproca. Para que una célula pueda transformarse, dividirse activamente, diferenciarse para adquirir un carácter particular, necesita ser estimulada por otra categoría de células. Por ejemplo, si nos fijamos en el desarrollo del rostro, vemos cómo las células que vienen del sistema nervioso, las células de las crestas neurales, migran, es decir, se desplazan por el interior de la zona. Solo cuando llegan al rostro aparecen los primeros relieves. Uno de los mecanismos es, pues, la migración y la interacción celular. El otro, que parece ser cada vez más importante para explicar las transformaciones morfológicas durante el desarrollo, es la apoptosis. Es un mecanismo de orden genético que hace que una célula determinada programe su muerte, su suicidio. En un momento dado del proceso, esa célula va a parar su desarrollo y dejará de dividirse. En embriología, cuando deja de dividirse, muere. Es así en todos los campos. Una célula que no se divide, envejece y muere. Es muy espectacular. Un ejemplo clásico es la aparición de surcos en las extremidades de los miembros. Al principio no existen las manos ni los pies. Solo son una paleta, algo completamente plano. El mecanismo de la apoptosis hace que determinadas células degeneren y dejen de desarrollarse. Entonces aparece un surco y de esta forma se individualizan los dedos y las uñas. Estos diferentes aspectos morfológicos, ya sea la migración celular, la interacción celular o la apoptosis, son mecanismos que dependen de factores genéticos.
La última noción aparecida en las recientes investigaciones realizadas en embriología es el hecho de que los procesos iniciales son procesos genéticos que proceden de una programación inicial, pero la célula debe estar sensibilizada a esas señales y obedecerlas. Para que pueda responder a estas señales, debe poseer receptores específicos. Es como una hormona, que solo actúa sobre una célula secretora cuando ésta posee el receptor de la hormona. De la misma manera, en embriología, una célula responde a una estimulación si posee el receptor que corresponde a esa estimulación. Tengo una cita con el doctor Druckmann. ¿Ha venido antes? No, es la primera vez. ¿Su nombre? Bárbara. Estoy nerviosa por mi primera ecografía. Sueño contigo, mi bebé. Tengo ganas de verte, pero a la vez tengo miedo. Es extraño. Es una mezcla de sentimientos. Tengo ganas de encontrarte porque nunca te he visto. Pero por otro lado, parece que ya te conozco. ¿La señora Martino? La ecografía ha sido una evolución en la relación parental con el feto. Una verdadera revolución, pues podemos ver en la pantalla algo que está en el interior del vientre. De pronto la caverna ha sido iluminada, la caverna matricial. Es un lugar de penumbra, que desde hace miles de años ha sido muy misterioso. En los años 70 por fin pudimos ver el feto. He pasado 3 meses excelentes. Algunas náuseas en el segundo mes, pero nada importante. Esto nos da una fecundación teórica el 7 de diciembre, como inicio del embarazo. Soy cuidadora de delfines, trabajo con ellos. Es verdad que tengo cuidado, hago menos cosas, pero estoy de pie unas 8 horas al día. Es un trabajo que me gusta mucho y que no querría dejar. Si todo va bien, no tiene por qué dejarlo. La gente viene a la ecografía para ver el feto. Evidentemente es un examen médico en el que buscamos una malformación. Eso es lo que nosotros buscamos. Los padres vienen con esa ambivalencia. Vienen a saludar a su feto, a verlo vivir. Y al mismo tiempo temen que se descubra alguna anomalía. Es un examen médico que puede ser una fiesta. Afortunadamente, 9 de cada 10 no presentan problemas. Y todo el mundo se siente feliz ante la pantalla viendo cómo se mueve su feto. Es un gran placer, pero también pueden verse los problemas en directo. Aquí está su pequeño danzando. Dios mío. Mire cómo está sentado. Aquí se ve su naricita. Qué hermoso. Es guapo, ¿verdad? Una ecografía es un examen médico que se hace con una máquina que emite ultrasonidos, con una frecuencia relativamente baja, y que permite analizar en la pantalla las imágenes asociadas al envío de ultrasonidos, cuyo eco es la ecografía. Así podemos crear imágenes de órganos que después estudiamos, como el hígado, los senos o, por supuesto, el feto. Jean-Marc Leveillant ejerce en el hospital Antoine Becler de Clamart y es uno de los pioneros de la ecografía en Francia. Presenció la aparición de esta técnica en 1974 y ha contribuido a su evolución durante estas 3 décadas. Está de cabeza. Sí, está perfectamente colocado, con la cabeza abajo, pero no muy baja todavía. Perfecto para su tiempo. Se ve muy bien. Sí, se ve bien, ¿verdad? En Francia somos extremadamente precisos. Se hace una ecografía cada 3 meses. La primera a los 2 meses y medio de gestación. Nos permite ver si el feto lo tiene todo. Una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, un corazón. Miramos la posición de la placenta y vemos la cantidad de líquido amniótico. Esta ecografía del primer trimestre tiene una gran ventaja, pues nos permite medir lo que todo el mundo conoce como la translucencia nucal. Es decir, el edema, la cantidad de agua que hay bajo la piel del cuello del feto en ese tiempo.
Esta cantidad de agua debe tener entre 1 y 2 milímetros de espesor. Más allá de los 3 milímetros, se considera que hay riesgo de trisomía 21, trisomía 18 o trisomía 13. Entonces hacemos una amniocentesis, o al menos la proponemos a los padres. Mire la mano. Puede contar los dedos. Parece que está cómodo. La ecografía no es un examen mágico que permite verlo todo. La ecografía es una revolución de los últimos 20 años. Nos permite ver un cierto número de patologías y tenemos una serie de datos, de aspectos que nos permiten examinar algunos elementos del cerebro, del corazón y del vientre, en especial el tubo digestivo y los riñones. Pero aún no podemos detectar todas las trisomías. De hecho, en Francia nacen aún un gran número de trisómicos. No es por falta de investigación, es porque muchos son como usted y como yo. Tienen una cabeza, 2 brazos, 2 piernas y un corazón que late. Algunas veces las enfermedades genéticas aparecen lentamente. No se ven en el vientre de la madre ni siquiera cuando nacen. A veces hay que esperar 18 meses, 2 o 3 años, para que una enfermedad genética se manifieste y sea vista por el pediatra o por los padres. Este corazón es normal. Mejor. Hay que pensar también que un feto en el 5º mes pesa unos 500 gramos. Sus órganos son muy pequeños y ciertas anomalías del corazón no pueden ser vistas. Miramos las 4 cavidades, las 2 aurículas y los 2 ventrículos, los tabiques, los 2 grandes vasos, la aorta y la arteria pulmonar, y paramos ahí. No podemos ver más en un corazón que, para dar una idea, tiene el tamaño de una avellana. Para Bárbara y Manu, como para la mayoría de los padres, la primera ecografía es un momento mágico. Nos ha saludado. Ha sido un momento precioso. De los más hermosos de mi vida. Es cierto. Sí. Es bonito. Ahora, disponemos de medios que hacen pensar a las pacientes y a sus maridos que el examen médico va a asegurarles el niño perfecto con el que sueñan. La función del ecografista no es la de garantizar la perfección del hijo. Nuestra función, nuestro oficio, consiste en detectar en un ser humano en gestación las anomalías incompatibles con la vida. Nuestra labor es un poco de guardián del faro. Intentamos vigilar lo que ocurre dentro de la madre y comprobar que no se producen incidentes o accidentes para que el niño nazca con buena salud. ¿Es un eco lejano de felicidad de sus padres? Hasta el momento inerte, el futuro bebé de Bárbara y Manu comienza a moverse. Aún no son más que estremecimientos imperceptibles, demasiado pequeños para que la madre pueda darse cuenta. Todo está en su sitio. Hemos visto cómo los órganos se desarrollan, se crean y se posicionan. Es realmente fantástico. Pero no olvidemos que nos encontramos ante un embrión que no mide más de 3 centímetros y que solo pesa algunos gramos. Se mueve y va a desarrollarse hasta una figura más próxima a lo que conocemos. En esta continua metamorfosis, en este constante crecimiento, hay un órgano esencial, característico de nuestra especie, el cerebro humano. Penetraremos en su interior para comprender su funcionamiento, delicado, preciso y a la vez múltiple. Gracias al desarrollo de su cerebro y de todo el sistema nervioso, el bebé de Bárbara comenzará a moverse. Pero esos movimientos no serán perceptibles para ella hasta dentro de 2 meses. La relación entre la madre y su hijo se hará entonces más intensa y concreta. ¿Está bien? Después asistiremos a la eclosión de los sentidos del bebé.
¿Cuándo comenzará a percibir los sonidos, los perfumes, los sabores y la voz de la madre a través del universo uterino? ¿Qué aprenderá del mundo exterior que le espera? Veremos también cómo sus cambios influirán en la vida de Bárbara durante su segundo trimestre de embarazo.